Estudio del libro de Hechos, lección 7, el primer viaje misionero de Pablo. Textos para memorizar Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Sin ninguna duda, el Evangelio debía llegar tanto a gentiles como a judíos. El primer informe explícito que tenemos sobre gentiles que se unen a la fe a gran escala corresponde a Antioquía. En otras palabras, fue en Antioquía donde se fundó la primera iglesia gentil, aunque allí también había un contingente importante de creyentes judíos. Debido al celo misionero de sus fundadores y al nuevo impulso proporcionado por la llegada de Bernabé y Pablo, la iglesia creció rápidamente y se convirtió en el primer centro cristiano importante fuera de Judea. De hecho, en algunos aspectos incluso superó a la iglesia de Jerusalén. Mientras los apóstoles todavía estaban apostados en Jerusalén, Antioquía pasó a ser el lugar de nacimiento de las misiones cristianas. Fue desde allí y con el apoyo inicial de los creyentes locales que Pablo partió rumbo a sus 3 viajes misioneros. Debido al compromiso de ellos, el cristianismo llegó a ser lo que Jesús había previsto, una religión mundial. Salamina y Pafos. Mis amados, los esfuerzos de la iglesia, lo que planificamos en la iglesia, lo que nosotros queremos hacer debe contar con la voluntad de todos, que todos nos coloquemos en el lugar donde Dios pueda usarnos, pero no podemos olvidarnos de que el esfuerzo original está en Dios, que es el Espíritu Santo el que hace la obra, el que convence, que solo somos instrumentos en manos del Señor. Hechos 13, 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. 2 cosas a resaltar en esta lectura. Primero, el Espíritu Santo guiándolos, el Espíritu Santo disponiendo cómo se hacía el trabajo o a dónde ellos debían ir. Segundo, la disposición de la iglesia, de los hermanos. Estaban ayunando, estaban en oración. Cada esfuerzo misionero debe estar precedido por oración y ayuno. Arrancar de las garras del enemigo a los perdidos no es fácil. Él no va a estar contento con esto. Se opondrá y usará, como lo veremos, a muchos para esta obra de desanimar, esta obra de desalentar a los que quieren conocer del Señor. Siempre habría oposición. El apóstol Pablo llegaba a las sinagogas y ese era su primer objetivo. Allí estaban los judíos y había también gentiles, pero primordialmente los judíos. Y vemos cómo los judíos se oponían mientras los gentiles estaban dispuestos a oír la palabra de Dios. 13, 6 al 12 de Hechos, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul.
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Un judío se opone, un gentil está dispuesto a escuchar. Mis amados, siempre habrá oposición. A los nuevos conversos, aquellos con los que compartimos y están interesados, se opondrán sus familiares, se opondrán sus amigos, se opondrá todo aquel que permita ser usado por el enemigo. Este será usado por el diablo. Pablo allí se lo dice, y Pablo también es portador de una mala noticia para él. Quedaría ciego por algún tiempo a causa de su incredulidad. Antioquía de Pisidia, primera parte. Lucas comienza a darle a Pablo ese primer lugar en cuanto a esta expedición misionera. En el versículo 9 de Hechos 13 dice que él ya no lo va a llamar más Saulo, sino Pablo. Dice entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Aquí ya Lucas dice Pablo, comienza a referirse a él como Pablo. Ocurre también allí que hay alguien que está con ellos, que es Juan Marcos, pero que decide regresarse a Jerusalén. Parece ser que las dificultades le causan temor, le dan desánimo y él se regresa. Amados, si nosotros pensamos en las dificultades, en nuestros proyectos misioneros, en la oposición, seguramente también tendremos desánimo. Seguramente que querremos hacer lo que hizo Juan Marcos en ese momento. Más bien, me voy a casa, me estoy en la casita porque allí no voy a tener problemas. ¿Cuál es la esencia del mensaje de Pablo? En el sermón de Pablo hay por lo menos tres cosas que él resalta. Primero, Israel, que había sido la nación elegida por el Señor, elección que Dios había hecho de ellos. También les presenta el reinado de David. Y finalmente su objetivo, presentarles a Jesús como el Salvador. En el versículo 38 de Hechos 13 dice: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os es anunciado perdón de pecados. Ya no es por las obras de la ley, ya es la justificación por la fe en Jesús. ¿Cómo conciliamos nosotros aún hoy esto de que no nos salvamos por guardar la ley o guardar ciertas cosas, nos salvamos por la fe en Jesús? En la parte 2 de Antioquía de Pisidia, en esta segunda parte, presentamos ahora este tema importante, este concepto doctrinal de la obediencia a Dios no para salvarnos. De hecho, si nos salvamos por guardar la ley o ciertas normas, entonces Cristo no hubiese tenido que morir. Entonces, es importante, dice el versículo 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es por la fe en Jesús, es por Cristo. Si yo obedezco a la ley de Dios, si obedezco a su palabra, no es porque yo vaya a salvarme por eso. Es porque Él está haciendo esa obra en mí. Él está escribiendo su ley en mi corazón. Por lo tanto, como hemos dicho en otros estudios, ya la obediencia es un asunto natural, un asunto de espontaneidad. Yo no lo hago para salvarme, lo hago porque Él me ha salvado. Encontramos ahora la oposición. Mientras los gentiles aceptan con alegría
los judíos se oponen. Dice el versículo 48 de Hechos 13. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hay algo que ahora para ellos es una palabra agradable. Ya no tenían que circuncidarse. Ahora el Evangelio tiene un atractivo. Mis amados, si hoy nosotros pensamos en esta situación, en cómo la salvación había llegado a ser tan pesada para ellos por la circuncisión y por tantas otras cosas que debían cumplir, hoy podemos nosotros llegar a la conclusión que la salvación es algo que Dios lo ha hecho muy sencillo para nosotros. Pero lo hacemos difícil. Ellos ahora se sienten agradados de que ya no tienen que circuncidarse ni cumplir con tantas cosas que se les había pedido. Son aceptados, y son aceptados por la fe en Jesús. Ahora aceptan. Para ellos el sábado y ciertas cosas que ellos realizaban o hacían no eran pesadas, pero ahora es mucho más agradable, pues no tienen que circuncidarse. Punto 4. Inconio. ¿Qué pasó allí? Versículos 1 al 7 de Hechos 14 nos presenta que los discípulos llegan a predicar, pero que encuentran oposición. Los judíos, incitando a los gentiles, se van contra ellos y les hacen oposición. Pablo siempre dirigiéndose a ellos, con la esperanza de que ellos aceptaran al Señor, de que ellos vieran en Jesús al Mesías prometido. Versículos 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Hubo oposición, por lo tanto debían salir de allí. El pueblo judío no se convencía con la palabra. Ahora, mis amados, es importante aquí que nosotros recapacitemos. La gente no se convencerá tanto por lo que nosotros decimos, más por lo que hacemos. Y tal vez si tuviéramos algún vecino judío, él no se va a convencer por lo que le digamos, se va a convencer por nuestra vida, porque el cristianismo haya hecho en nosotros una transformación. En la oposición siempre habrá. Tendremos oposición, habrá oposición y al final de los tiempos será una oposición similar o peor que esta que tuvieron los apóstoles. Debemos estar preparados para eso. Listra y Derbe. ¿Qué pasó en Listra? Encontramos luego nosotros que Pablo es apedreado, pero algo bien interesante. A Pablo lo querían y a Bernabé los querían adorar, pero después de esto ya quisieron fue apedrearlos por una historia que circundaba por allí, de esas historias o de esas fábulas que cuentan. Cuando ellos llegan y hacen un milagro, ellos entonces quieren tomarlos y quieren hacer de ellos sus dioses y quieren hacer sacrificios. De hecho, no pudieron impedirlo, dice el versículo 18 de Hechos 14. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud
les ofreciese sacrificio. Pero después de esto, ¿qué hicieron? Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de quererlos hacer dioses o ídolos, los querían apedrear. Ahora, mis amados, ellos rechazaron este pedido. Ellos rechazaron ser exaltados. No debe haber eso de parte de ninguno de los predicadores del Señor. Tal vez haya misioneros, evangelistas que piensen que ellos son lo más importante, que piensen que ellos son el centro del mensaje o el centro de la campaña o el centro de lo que se hace para el Señor. No hay tal cosa. El centro de todo es el Señor, el evangelista, y cada uno solamente es un instrumento que Dios quiere usar. Entonces, pensemos en esto. No podemos nosotros pensar que somos lo más importante. Del versículo 20 al 26, entonces ellos van a otro lugar. Dice allí, pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido en la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Fue de regreso un informe agradable, un informe que ellos dieron con mucho regocijo. Habían tenido problemas, habían sido apedreados, habían sufrido persecución, pero la obra Dios la hizo. Leo este pensamiento que dice: durante su vida en la tierra, Cristo intentó sacar a los judíos de su exclusividad. La conversión del centurión y de la mujer sirofenicia son ejemplos de su obra directa al margen del pueblo reconocido de Israel. Ahora había llegado el momento de trabajar en forma activa y continuada entre los gentiles. Comunidades enteras de ellos recibieron el Evangelio gustosamente y glorificaron a Dios por la luz de fe e inteligente. La incredulidad y la malicia de los judíos no desviaron el propósito de Dios, porque se injertó un nuevo Israel en el antiguo Libio. Las sinagogas se cerraron frente a los apóstoles, pero las casas particulares se abrieron de par en par para ser usadas y los edificios públicos de los gentiles también se utilizaron para predicar la palabra de Dios. En el libro de Elena G. de Foy, Hechos de los Apóstoles, comentario de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, página 139, dice: en todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraron seguir el ejemplo de Cristo de voluntario sacrificio y fiel y fervorosa labor en bien de las almas. Siempre despiertos, celosos e infatigables, no tomaban en cuenta su personal inclinación y comodidad, sino que incesante actividad y orando anhelosamente sembraban las semillas de verdad. Al propio tiempo tenían mucho cuidado de dar valiosísimas instrucciones prácticas a cuantos se dedicasen en favor del Evangelio. Este fervor y piadoso temor producía a los nuevos discípulos una duradera impresión acerca de la importancia del Evangelio. Qué misioneros estos, mis amados, desinteresados, no iban pensando en dinero ni en comodidades. Las comodidades para ellos muchas veces fueron la cárcel, fueron persecuciones. Reflexionemos en lo siguiente. Juan Marcos después vuelve a unirse a ellos. Aún a pesar de algunas diferencias con Pablo,
resuelven darle una segunda oportunidad. Mis amados, siempre habrán segundas oportunidades. Resultamos a veces que tenemos desánimos, pero el Señor siempre está esperando que nosotros hagamos su obra y que seamos fieles a su llamado. Habrán tribulaciones, habrán persecuciones, pero mis queridos, Dios ha prometido el éxito. Los dirigentes religiosos se opusieron a Pablo y tal vez al final de los tiempos muchos líderes se opondrán. Tal vez entre nosotros mismos habrá oposición de líderes y de muchos que conocen de la palabra de Dios. Pero mis queridos, la obra del Señor debe seguir y debe ser hecha con fervor. Que Dios nos ayude a tener siempre esto en cuenta y que estas lecciones sean de bendición para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, en mi deseo, la paz de Cristo reine en cada uno. Amén.